Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hoy quiero contarte qué es lo que estaba pasando con mis empresas cuando no estaban creciendo y qué fue lo que tuve que hacer para poder cambiarlo. Todo lo que les quiero contar hoy son errores que tuve, errores que estuve cometiendo por muchos años. Ahora son evidentemente errores que ya no estoy cometiendo. Aprender estas lecciones me costó dinero, me costó intentos y fallos, pero sobre todo me costaron tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Por eso quiero compartirlos, porque a mí me hubiera encantado y me hubiera servido demasiado tener este podcast hace un par de años. Así hubiera entendido y hubiera hecho las cosas más rápido y las hubiera hecho diferentes. Son 4 errores muy específicos, pero de alto impacto. Son los 4 errores de por qué mi empresa no crecía como quería, y de hecho más bien no crecía, punto. Y el impacto de corregir estos errores ha tenido resultados que me siguen sorprendiendo. Han habido muchos cambios. En 2021 mi empresa de suplementos llegó a facturar más de $1 millón al mes. Vendí esa empresa y lo que siguió fue corregir después estos errores también en mi empresa digital, que es Alfonso Aguirre Corp. Y estoy muy orgulloso de los avances que hemos tenido y del crecimiento que se está generando de manera exponencial. Antes de que esto sucediera, y aunque me cueste aceptarlo y decirlo, no estaba creciendo. Cuando una persona empieza un proyecto por aparte y un emprendimiento o una empresa, lo hace reconociendo que eres bueno en lo que haces. Tal vez porque descubres que en tu trabajo eres excelente y dices, yo podría hacer esto por mi cuenta. Otras personas descubren que tienen algo valioso que aportar, una práctica, una enseñanza, crean un producto físico, un servicio, una mejor manera de hacer las cosas. Y a ese propósito le sumamos que al iniciar un negocio estamos buscando libertad financiera, disfrutar de nuestros propios tiempos y tener espacios creativos en los que podamos diseñar estrategias y crear cosas nuevas y aprovechar nuestra creatividad. Y por eso empezamos negocios, para implementar y poner en práctica nuestras fortalezas y tener una retribución por el impacto que generamos. Pero por mucho tiempo yo no me sentía así, yo no sentía esa libertad. Cada vez tenía que dedicarle, al contrario, más tiempo, y cada vez me costaba más sacar el trabajo. Y viéndolo en retrospectiva, no importaba si tenía pocos o muchos pendientes, aunque fuera uno, se sentía eterno, se sentía pesado. Hubo un punto en el que tampoco ya no sentía esta felicidad o esta emoción y plenitud de poder tener yo mis propios horarios ni mis propios tiempos. Más bien me sentía como si me hubiera creado a mí mismo un trabajo de tiempo completo más pesado, incluso que un trabajo en la empresa de alguien más. Porque además de mis responsabilidades, pues están los otros elementos de una empresa que tú también tienes que cuidar y saber y estar al pendiente. Y estaba verdaderamente como agotado mentalmente. Y considero que me quedé atorado en esa nube negativa, me quedé atorado en esa etapa en la que estás trabajando muchísimo, pero es como trabajo ya repetitivo y trabajo técnico. Y tienes que cumplirlo y al mismo tiempo sientes que deberías de estar funcionando más, pero solo estás manteniéndote en un mismo nivel de ingresos, sin crecimiento, a pesar de tanto trabajo y esfuerzo y horas que te está costando. Y algo aquí bien importante es que, sí estaba generando ingresos, y aunque eran cantidades que en algún punto me había puesto como meta, no me daba cuenta que lo que había hecho para llegar ahí ya había caducado. Lo que me había llevado del punto A al punto B, que fue el periodo de tiempo de armar la empresa y conseguir los primeros clientes y la primera fase de crecimiento y desarrollo, ya había pasado. Ya estaba en el punto B y estaba listo para llegar al punto C. Pero lo que me llevó del punto A al punto B no iba a ser lo mismo que me iba a llevar al punto C. Y puede sonar lógico, pero no lo sabía. Y en ese momento solo se me ocurrían cosas que eran como incrementar lo que ya estaba haciendo y trabajar más duro. Pero sigue siendo lo mismo, eso ya no funciona, eso ya lo utilizaste para otro punto. Entonces estaba pasando mis días como un emprendedor frustrado, como un soñador perdido, como un emprendedor sobrecargado, porque me esforzaba pero no sentía que despegara más el proyecto. No terminaba de concretarse de manera certera para el futuro, y al mismo tiempo sabía que podía funcionar muy bien. Tenía esa ilusión y me conozco porque por una parte esa ilusión no se había perdido, y más porque sé que me encantan los proyectos y soy de las personas que me emocionan las cosas nuevas y me llenan de energía, pero esa energía se estaba yendo en intentar miles de cosas al mismo tiempo, dividiendo mi esfuerzo y mi tiempo, y el tiempo ya no me alcanzaba. Trabajaba mucho, también regalaba muchas cosas, daba recursos gratis esperando atraer personas, creía que eso me iba a hacer crecer como en audiencia. Y me frustraba más escuchar tan buen feedback, tan buenos comentarios de mis productos y de mis servicios. Y solo pensaba, es que sí, esto es muy bueno, sé que es bueno, pero ¿por qué no despega? ¿Por qué no explota de manera exponencial?
Y entre tantas cosas, sabía que tenía un problema de prioridades, tenía una locura y sabía que uno de los primeros pasos tenía que ser ponerle orden a mi desorden para poder diseñar la siguiente estrategia. Pero al mismo tiempo estaba agotado. Y extrañaba poder actuar desde mi estado creativo porque entre tanta carga extrañaba ese estado de genio que es cuando puedes diseñar cosas nuevas, cuando sientes confianza. Y a mí me encanta tener como este tipo de reuniones de ideas y probar nuevos conceptos y crear, innovar. Sobre todo tener la certeza de que se va a implementar y de que va a funcionar. Porque ahí es cuando sientes flexibilidad y cuando brillas desde esa zona de genio y cuando ves tu impacto y creces en tus fortalezas, tienes mejores ideas, sientes una expansión constante para pensar más grande. Pero ahí yo no entendía que emprender no es matarte trabajando más intenso o más duro. Y aparte de esto, tenía márgenes pequeños, ingresaba, pero gastaba mucho. Y todos los días me cuestionaba por qué no crecía si sabía que el proyecto, la empresa podía explotar de manera exponencial. Y sé que es difícil, no quería quedarme ahí y me repetía mucho que si solamente seguía manteniendo ese mismo estado, con los mismos ingresos mes con mes, tarde o temprano me iba a consumir. La empresa a mí o yo a la empresa. Como si solo nos quedáramos en estado de sobrevivencia. Y lo que me repetía era que un golpe de suerte no llega a las personas que están en ese estado de sobrevivencia. A alguien agotado, a un emprendedor frustrado, a alguien que se mantiene en la misma dinámica. A alguien así no le llega un golpe de suerte de crecimiento exponencial de la nada. Entonces al mismo tiempo sabía que algo tenía que hacer. Porque lo que nosotros percibimos como un golpe de suerte lo tienen quienes ya se dieron cuenta que hay que tener una estrategia para llegar al siguiente punto, al punto C, diferente al que ya te llevó del punto A al punto B. Entonces quería ese cambio, quería tener una estrategia, sabía que tenía que cambiar de mentalidad, quería diseñar e implementar sistemas y un método como lo tienen las empresas que más admiro y las empresas que al final son las que están creciendo. Entonces empecé a corregir estos errores que quiero compartirte y este último año realmente ha cambiado todo. Y estoy sorprendido. Mi más grande lección de todo esto es que una empresa realmente es puro trabajo personal. Yo creía que tener una empresa me haría crecer. Nadie me dijo que esto es al revés. Una empresa no se puede expandir más de lo que tú eres. Por eso emprender no solo es crear una empresa, es empezar un trabajo de desarrollo, expansión y crecimiento personal que nunca termina. La empresa representa quién eres, tus capacidades, tus habilidades y tu autenticidad. Sí, pero también representa los miedos que tienes, tus inseguridades, tus limitantes, tu autoestima, tu relación con el dinero, tu capacidad de enfoque y qué tan en serio te tomas el rol de empresario. Porque si inviertes en ti para crecer, crece la empresa. Es lo que más te va a traer retorno. Si ya no estás buscando crecer como persona, tampoco lo hará la empresa. Porque si estás intentando muchos cambios en tu organización y en tu productividad y en tu eficiencia y en todo el trabajo duro que le estás dedicando a tu negocio, estás empezando desde afuera y es al revés. Lo último y más reciente que ha sucedido es que justo este último mes que acaba de pasar, enero, generamos más de lo que generaba en un año entero. Entonces la meta anual, que era duplicar los ingresos, ya cambió, ya la actualizamos. Y ahora en febrero teníamos una meta que gracias a este trabajo interno generamos en un día la meta que teníamos para el mes. Entonces la meta del mes la volvimos a cambiar para hacerla más retadora que la original. Entonces vuelvo a lo mismo, el cambio se ve reflejado por fuera, pero estos cambios que quiero compartirte fueron internos. El desarrollo personal, al final, que haces en tu vida, se ve siempre en tu negocio. Por eso no es casualidad que las personas que empiezan a trabajar en sí mismas, de repente dicen, empecé a hacer ejercicio y mejoró esto. Empecé a cambiar esta limitante y de repente estoy generando más dinero. Porque cuando cambias algo de tu mentalidad, cuando cambias las historias que te estás diciendo, cuando trabajas en tus traumas, en tus limitantes, en tus inseguridades, se refleja como un efecto dominó en lo que quiera lo que tú te estás dedicando. Porque las empresas, igual que las personas, están hechas para crecer. Entonces cualquier limitación que tú le inyectas al crecimiento del negocio no es natural. Si tú le pones una barrera al crecimiento de tu negocio, no es orgánico, porque ya no son limitaciones del mercado, ya no son limitaciones por falta de capital, ya no son limitaciones externas. Estas limitaciones que le estás inyectando ya son por limitaciones personales. Entonces el propósito de abrir un negocio y tener una empresa es expandirte más allá de los límites que existen. Y entonces tu trabajo es simplemente prepararte a ti mismo y a tu empresa para crecer. Al final del episodio espero que sientas que te voló la cabeza y que puedas corregir tú también estos 4 errores lo más pronto posible para que empieces esta nueva fase de desarrollo e inversión personal e interno y como resultado puedas ver el reflejo externo en un crecimiento y un retorno exponencial.
Algo que empecé a hacer el año pasado fue que diseñé sesiones intensivas de expansión personal enfocadas a los negocios, sesiones en donde hacemos análisis, reestructura, planeación y un plan, evidentemente, para la implementación con sistemas y métodos para actuar con rapidez, porque en los negocios no puedes darte el lujo de tener tiempos muertos, y más adelante quiero tocar ese punto de los tiempos muertos. En estas sesiones me di cuenta que muchas veces estar trabajando tanto y estar trabajando tan duro puede que se sienta como si estuvieras saliendo de tu zona de confort porque te está costando. Y es normal tener la creencia de que salir de la zona de confort es lo que te va a hacer crecer como persona. Pero ahora lo veo diferente. Ahora reconozco que ser estratégico y ser inteligente no significa que ya no vas a salir de tu zona de confort, sino que más bien cuando tienes un plan, sistemas, cuando haces las cosas de manera estratégica, enfocas y diriges el esfuerzo para salir de la zona de confort, pero no de lo que tú crees que se tiene que hacer, sino de lo que la empresa necesita. Por eso me ha servido muchísimo rodarme de otro tipo de historias, de otro tipo de visiones y experiencias que me han abierto la mente de lo que es posible y que me muestran lo que no veía, lo que no quería ver, lo que mis limitantes no me dejaban ver. Y solo quiero recordarte que puedes enseñarle a tu cabeza y a tu cerebro siempre algo diferente. Puedes creer otra cosa, siempre puedes ver otro camino. Y esas sesiones de business coaching que tuve el privilegio de dar y que fueron una prueba piloto, a partir de ahora van a estar disponibles ya para todos los que quieran experimentar estas herramientas y este crecimiento y esta perspectiva diferente de lo que estás haciendo. Quiero ofrecerte mi mano y verdaderamente será un privilegio y una alegría enorme poder acompañarte en este camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Y qué honor tener la oportunidad de ser parte de tu historia y estar comprometido a ayudarte a crecer a ti y por consecuencia a tu empresa. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link para que puedas registrarte en la lista de espera de estas sesiones de business coaching 1 a 1 que estamos ya por iniciar. Son sesiones individuales y personalizadas en las que vamos a identificar en dónde estás, en dónde está tu proyecto. Quiero saber todo lo que has hecho hasta ahora y qué resultados has obtenido. Y vamos a trabajar en expandir tu cerebro creativo y también tu cerebro de negocios. Porque crecer en ambos cerebros siempre es la mejor receta. Y también vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar. Vamos a enfocar tu energía, tu inspiración y tu creatividad en un resultado que queremos que tenga crecimiento y que sea un crecimiento exponencial y que lo veas reflejado en tu propósito inicial de haber empezado un negocio, de haber empezado este proyecto. Porque sí puedes llegar a tener certidumbre y quiero que sepas que sí puedes llegar a tener ingresos que sabes que están creciendo y sí puedes y vas a lograr construir y crecer este negocio y esta empresa física o digital. Y si puedes tener esa dinámica de trabajo en la que fluyes, en la que disfrutas, en la que actúas con inteligencia creativa y eficiencia. Y sobre todo quiero que sientas seguridad, confianza y certidumbre y paz de que estás enfocándote en lo correcto. Hay lugares limitados de estas sesiones al ser individuales y personalizadas. Los espacios están por abrirse solamente a las personas que estén dentro de esta lista de espera, que te da preferencia y además por sumarte a la lista de espera obtienes el único cupón exclusivo para que puedas utilizarlo al momento de separar tu espacio. Entonces, si esto es para ti, te veo pronto. El link para que puedas sumarte a la lista para poder separar tus sesiones está en la descripción del episodio o en alfonsoaguirre.com. Y con eso empiezo ahora sí con los 4 grandes errores de por qué mi empresa no crecía. El primer error que corregí fue, y que eventualmente hizo que corrigiera los otros 3, fue la percepción que tenía de lo que estaba haciendo. Porque es muy diferente pensar, estoy haciendo un proyecto, o estoy haciendo un proyectito, o estoy emprendiendo, como diciendo, a ver si funciona, como que pensando que le vas a echar las ganas, como para ver si resulta. Y quiero decirte que aquí las palabras importan, e importan mucho, porque no es un proyecto, no es un hobby, no es un proyectito. Y si lo estás viendo de esa manera, es una de las principales razones por las que no está creciendo, porque es una empresa y tú eres una empresaria, eres un empresario. Y si tú no te la crees, si no dejas de hacerte chiquita o chiquito a ti mismo usando otras palabras, otras denominaciones, restándote importancia, los demás nunca te van a tomar en serio. Y nunca te vas a tomar en serio tú tampoco el compromiso de hacer lo que una empresa requiere que hagas. Nunca vas a tomar en serio tu rol. Yo no me imagino a alguien haciéndose menos creciendo su negocio o su empresa. Al contrario, ve las películas, ve las biografías, ve los documentales.
quienes siempre están buscando las oportunidades, siempre se presentan a la gente y se ponen su mejor traje y aunque no tengan nada, aunque tengan apenas una idea, se presentan como empresarias o como empresarios a pedir ese crédito, o se presentan como empresarios y empresarias para pedir esas inversiones, o se presentan con sus clientes ya con esta visión de empresario y empresaria. Y no se trata de aparentar, se trata de creértela, se trata de lo que tú te dices a ti mismo. Hay una frase en latín que dice fac si facis, hazlo si vas a hacerlo. Y sí, esto es como un cambio de mentalidad muy sencillo, pero ¿sabes cuál es el efecto tangible? Un cambio también en la forma de actuar, porque como te digo, las palabras importan mucho. Puedo poner el ejemplo más claro con Alfonso Aguirre Corp. Yo creía, y así lo vi por mucho tiempo, por muchos años, como Alfonso Aguirre, mi cuenta de Instagram, como una herramienta para apoyar mis otras áreas, mis otras empresas, mis otros proyectos, como si fuera un blog, como algo para solo generar contenido. Y qué error tan grande. Porque en el momento en el que dije, esto ya no va a ser un blog, esto ya no va a ser un proyectito, esto ya no va a ser algo solo para compartir contenido, esto va a ser una empresa, esto ya no va a ser @AguirreAlfonso, esto ya va a ser Alfonso Aguirre Corp, ahí es cuando todo cambió. Porque ¿qué pasa cuando dejas de creer que solo es un proyecto chiquito para ver si funciona o para ver qué pasa mientras sobrevive? Cuando ya lo ves como una empresa y a ti te ves como empresaria o como empresario, ahí todo hace clic, porque empiezas a pensar qué necesita una empresa, qué necesita una empresa a diferencia de un proyecto. Y la respuesta es, y las vas descubriendo tú mismo, una empresa necesita ventas. No conozco ninguna empresa de la bolsa de valores o de la lista Fortune o cualquier empresa que te imagines exitosa que no reporte ventas mensuales, ¿verdad? Entonces, primero que nada, toda empresa necesita ingresos diarios, ingresos semanales, mensuales, trimestrales. Si no hay ingresos, no hay empresa. Segundo, una empresa necesita flujo. Yo por mucho tiempo pensé que el medidor más importante era el impacto y no quiero dar el mensaje incorrecto. El impacto que generas es muy importante y tal vez con el ejemplo de los libros esto puede quedar un poco más claro. Porque me he llegado a topar con escritores que tal vez actúan, yo entiendo, más como de este lado artístico y están regalando sus libros. Están regalando todo su trabajo de años. Están regalando lo que les cuesta y lo que les costó mucho esfuerzo hacer. Están regalando los años que les tomó aprender a hacerlo. Y entiendo perfecto esa motivación tan noble de buscar que el mensaje de tu libro llegue al mayor número de personas posible y que mueva lo que tenga que mover y que valga la pena que ya esté escrito. Yo también he llegado a pensar y a sentir eso. Que más vale que el libro llegue a quien tenga que llegar aunque sea gratis. Pero la razón por la que choca esto es porque esa persona que está regalando su trabajo, que está regalando su tiempo, que está regalando su producto, que está regalando su libro, eventualmente va a tener que dejar de escribir, eventualmente va a tener que reponer ese dinero que gastó imprimiendo sus libros, que ahora está regalando, y eventualmente va a tener que buscar otra fuente de ingresos para poder cubrir sus gastos personales. Y va a terminar dejando de escribir. Y por querer generar un bien mayor, se removió a sí mismo de la ecuación. Y entonces se causa a sí mismo ya no generar un mayor impacto. ¿Qué pasaría si no hubiera regalado su trabajo? ¿Qué hubiera pasado si ese escritor se hubiera tomado en serio y hubiera vendido y hubiera aceptado una transacción por su trabajo? Hubiera generado definitivamente ingresos y con esos ingresos hubiera podido pagar los cafés, la renta, los gastos del día a día para poder darse el tiempo y el espacio para traer al mundo otro segundo libro y generar aún más impacto y después el tercero y después el cuarto. Entonces el dinero ya no se vuelve un fin, sino que se convierte en una herramienta, en un intercambio para poder generar precisamente más impacto. Desde hace años inventé y adopté este término de trabajar y desarrollar siempre los dos cerebros. El cerebro creativo, que me encanta, y también desarrollar el cerebro de los negocios. Y entonces el propósito de una empresa no debe darnos pena ni miedo decirlo, que es generar valor a sus shareholders. Y esto significa que una empresa tiene que generar valor a tus clientes y tiene que generarte valor a ti también, porque eres parte de esa fórmula de shareholders. No solo uno o no solo el otro. Y ahora cuando ves tu proyecto como verdaderamente una empresa, entiendes que esta se compone también de su base de clientes. Y para tener clientes entonces necesitas de una estrategia de ventas. Y una vez que tienes clientes, una empresa también necesita clientes frecuentes. Porque tampoco conozco a ninguna empresa exitosa en el mundo que diga, yo solo quiero venderle a una persona una sola vez en su vida, ¿verdad? Nadie piensa eso.
Y te vas dando como una cosa lleva a la otra, y entonces para tener clientes frecuentes necesitas un servicio al cliente impecable, pero también dar experiencias y servicios y productos de la mejor calidad posible, un servicio premium, un producto y un servicio que lleve tu sello. Imagínate que una persona sigue entregando su servicio o enviando sus productos pensando, ay, tengo que terminar de hacer esto, o ay, no, ya hubo otra venta, voy a tener que desvelarme para enviarle todo, o no, y tengo que terminar esta cotización. Todo eso se transmite en tu venta, todo eso se transmite en este intercambio. Y lo mismo, ¿qué pasa cuando llegas a un negocio o a un restaurante? Es más fácil ese ejemplo, y te dan un mal servicio porque están con mala cara, desanimados, desinteresados, ya se está cayendo el letrero. Te cumplen y te entregan el producto, el servicio, el platillo, pero no te quedas con ganas de volver, ¿verdad? Ahora estoy demasiado orgulloso con lo que hemos logrado en Alfonso Aguirre Corp, porque desde que adoptamos esta mentalidad de que es una empresa, no paran de decirme, por ejemplo, las personas que están tomando la Academia de Escritores, lo agradecidos y felices que están y cómo se están disfrutando y expandiendo para escribir sus libros. Y hemos cuidado tanto cada detalle, porque al final la energía con la que haces las cosas se nota. Y una empresa tiene también entonces canales de venta, canales de marketing y una estrategia unificada. Una empresa tiene un plan inteligente de crecimiento y un plan sostenible con sistemas y métodos y tácticas y orden. Y sí podemos aceptar que cuando estamos empezando o cuando somos principiantes aficionados, sí podemos comenzar a lo mejor con ciertas cosas, con ciertas peculiaridades, con un poquito de desorden, con un poco de falta de claridad, porque es lo que nos hace empezar y dar el salto y atrevernos a emprender. Y al principio podemos compensar esa desorganización con trabajo duro. Muchas horas dedicadas, mucho trabajo y un poquito de suerte, pero eso ya no sirve más adelante. De hecho, si no eres capaz de crecer y capaz de organizarte y tener una estrategia completa en los negocios, realmente estás perdido. Así que no cometas este error de no creértela, acepta tu rol como empresaria, como empresario, y ve tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto a partir de ahora como una empresa. Porque tener una empresa es asumir la responsabilidad de crear, dirigir y expandir un negocio que no solo sobreviva, sino que prospere en un mundo constante de cambio. Como empresaria y empresario tienes la capacidad de visualizar ahora sí el panorama completo, de poder tomar decisiones valientes y estratégicas que impactan no solo el presente, sino el futuro de tu empresa a largo plazo, y de ver a aquellos a quienes impactas. Cuando cambias tu mentalidad y ahora sí tienes una empresa, significa que sobre todas las cosas vas a tener constancia y vas a tener un compromiso con la excelencia, porque no he visto ninguna empresa que se esfuerce un par de días y después se desanima. No he visto una empresa exitosa que inicia una estrategia y después duda y no implementa ninguna. No he visto a ningún CEO presentarse en su llamada trimestral con los inversionistas para decirles que no están creciendo, pero que van a seguir implementando la misma estrategia. Y no he visto a ningún CEO ignorar los elementos más importantes de la empresa. Pero para eso, primero necesitas aceptar que estás creando una. El segundo error más grande que tuve y que cometí por mucho tiempo fue evitar e ignorar que la empresa necesita de 3 mentes o 3 tipos de cerebros para poder funcionar correctamente. La mente emprendedora, la mente administrativa y la mente técnica. Cuando aprendí esto, después de tantos años me voló la cabeza, y con esto vas a poder identificar desde cuál de estas mentes estás actuando tú con tu empresa. Y aquí muchas personas van a poderse identificar conmigo en que nos encanta actuar desde la mente emprendedora. Esta mente o tipo de pensamiento es la que le encantan las ideas, la que le encanta estar probando y experimentando, la que apenas tiene una iniciativa ya la quiere implementar, o una idea de negocio y se emociona por empezar y organizarla. Yo podría decir que es una de las cosas que a mí me dan mucha vida y me llenan de energía, precisamente los planes nuevos. Y todos los que tenemos una empresa en algún punto, no importa de qué se trate tu empresa, todos empezamos con esta energía y con esta mente emprendedora, porque es la que nos da el impulso de iniciar. Esta mente emprendedora es la que al principio nos hizo a todos nosotros querer desarrollar esta visión y la que sembró la semilla de, ok, esto podría ser un negocio. Y esta mente es la que se encargó con todas tus ganas y con toda tu pasión de llevarlo a cabo, de tomar esos primeros pasos. Esta mente es quien ve cualquier condición y la convierte en una oportunidad. Esta mente es la mente soñadora, el soñador, la soñadora dentro de nosotros, es la energía dentro de cualquier actividad humana realmente. La mente emprendedora vive en el futuro, imaginando, construyendo imágenes de qué pasaría si. Entonces, en resumen, esta es la personalidad o la mente creativa. Después tenemos la mente administrativa.
Esta mente es muy pragmática. Sin la mente administrativa no habría planeación, no habría orden, no habría predicción, no habría un forecast del futuro, no habría certidumbre. Y la mente administrativa es la que perfectamente me puedo imaginar abriendo Notion o abriendo Excel para tratar de organizar todo lo que está pasando en la empresa. Es la que quiere saber el estatus de cada tarea para dar seguimiento a lo que se está llevando a cabo, la que quiere llevar un calendario, la que toma tiempos, la que pone etiquetas y ordena documentos y quiere ver la contabilidad y el flujo y asegurarse de que todo tiene un orden. La mente emprendedora vive en el futuro y la mente administrativa vive en el pasado. La mente emprendedora necesita control, mientras la mente administrativa, al contrario, necesita orden. La mente emprendedora vive para el cambio y las ideas nuevas, y la mente administrativa se aferra al status quo y a las cosas como ya funcionan. Y donde la mente emprendedora ve una oportunidad, la mente administrativa ve un gran problema. Podemos imaginarnos, por ejemplo, que la mente emprendedora es alguien que construye una casa y al día siguiente ya está buscando en dónde construir la siguiente. Y la mente administrativa va a ir corriendo atrás de la mente emprendedora para tratar de arreglar y ordenar lo que la mente emprendedora va dejando atrás de desorden. Y es como esta tensión en la que sin la mente administrativa no hay negocio, no hay empresa, pero sin la mente emprendedora no hay innovación y por lo tanto no hay cambios ni nuevas estrategias y entonces no hay crecimiento. Y por último tenemos la mente técnica. La mente técnica es la que hace las cosas. La mente técnica es la que piensa, si quieres que salga bien, lo tengo que hacer yo mismo. Ese es su credo, ese es su mantra. La mente técnica no considera que las cosas se tienen que pensar, las cosas se tienen que hacer. Y si la mente emprendedora vive en el futuro y la mente administrativa vive en el pasado, la mente técnica vive en el presente y ama y vive para sentir que las cosas se pueden hacer. Y mientras esta mente técnica esté trabajando, está feliz, pero solo haciendo una cosa al mismo tiempo. Y está feliz cuando tiene control de su carga de trabajo. Entonces, a la mente técnica le causa desconfianza y estrés y frustración que las personas para las que trabaja siempre quieren probar cosas nuevas. Para esta mente, pensar no es productivo. No le interesan las ideas nuevas, solo le interesa cómo hacerlas. Y todo mundo siempre se mete en el camino de la mente técnica. Porque imaginemos a esta mente técnica trabajando en su oficina, haciendo lo que sabe que se tiene que hacer. Y llega la mente emprendedora a decirle que se le acaba de ocurrir otra nueva gran idea. Raramente esta relación funciona porque muchas de las ideas de una mente emprendedora no van a funcionar porque son experimentos. Y esto crea una sensación en la mente técnica de frustración porque quiere dedicarle el tiempo a las cosas que esa mente sabe que se tienen que hacer, no a las cosas nuevas. Y la mente administrativa también es un problema para la mente técnica porque la mente administrativa siempre va a estar tratando de imponerle un orden y un workflow y tratando de hacerlo parte del sistema y de los métodos de la empresa para reportar avances, para ver las fechas, para ver el estatus y no lo dejan terminar nunca. Y eso está interesante porque para la mente administrativa, por un lado, para la mente administrativa, la mente técnica se vuelve un problema para manejar. Por el contrario, la mente técnica, la mente administrativa se vuelve un entrometido que hay que evitar. Y para ambos, la mente emprendedora es la que los metió a los dos en el problema en primer lugar. Y lo que fue un error para mí fue reconocer y entender que estas tres mentes fundamentales dentro de una empresa no significa que sean personas diferentes. De hecho, todos tenemos dentro de nosotros una mente emprendedora, una mente administrativa y una mente técnica. Y si estas tres mentes estuvieran igualmente balanceadas, seríamos personas increíbles, competentes, súper enfocadas y súper exitosas. Si pudiéramos balancear estas tres mentes, la mente emprendedora podría imaginar y definir la visión de lo que queremos hacer a largo plazo y experimentar y probar estrategias nuevas. La mente administrativa podría solidificar las operaciones para poder llevar a cabo esa visión de nuestro negocio y empresa, y nuestra mente técnica podría ser parte del trabajo que se requiere para hacer que suceda. Pero estadísticamente, y la mala noticia aquí es que muy pocas empresarias y muy pocos empresarios inician sus empresas con este balance. De hecho, en la mayoría de los negocios, y ahora sí les voy a llamar proyectos y emprendimientos porque este desbalance es una de las razones por las que no pueden pasar a ser empresarias o empresarios, es que actúan bajo un 10% con la mente emprendedora, un 20% con la mente administrativa y un 70% con la mente técnica. ¿Y eso qué significa? Que el jefe, la mente que tiene el control, es la mente técnica.
No es sorpresa entonces de por qué la mayoría de las empresas y negocios cierran o colapsan, porque por más y más y más trabajo que el emprendedor esté haciendo, ese trabajo técnico, el 70% del tiempo actúa con la mente técnica y se olvida de la mente administrativa y se olvida de la mente emprendedora, se olvida de ambas por completo. Imagínate ahorita a alguien que, por ejemplo, ama hacer pasteles y empieza con esta energía emprendedora y hace un plan y abre su local, abre su pastelería. Va a tener ese impulso porque está actuando desde esa mente. Pero después, cuando empiezan a llegar los primeros clientes, la inercia es que se va a matar haciendo pasteles. Y como tiene que entregar órdenes y preparar pedidos y cumplir con sus clientes, la mente técnica se va a apoderar y va a creer que esa es la prioridad y se va a apoderar estadísticamente para siempre de ahí en adelante. Y con el paso de los meses, con el paso de los años, esta persona va a seguir haciendo pasteles y el letrero va a estar descuidado, no va a estar implementando estrategias de crecimiento, no va a tener un orden financiero y sin un orden no va a tener un plan y pues no va a poder contratar entonces tampoco a más personas y no solamente va a estar haciendo pasteles, va a estar limpiando, va a estar en la madrugada comprando ingredientes y va a terminar al final odiando hacer pasteles. Y va a estar en la pregunta constante, ¿por qué esto no crece? ¿Por qué esto no despega si estoy trabajando tanto? ¿Por qué no crece exponencialmente si lo estoy dando todo? Pero tú ya sabes ahora la respuesta a esa pregunta. Es porque se olvidó de la mente emprendedora, se olvidó de la mente administrativa y dejó que la mente técnica tomara el control total de su personalidad y de su manera de actuar y de su manera de llevar y dirigir la empresa. Y eventualmente va a colapsar, una de dos, va a colapsar la empresa o va a colapsar ella. Y esa es una empresa en modo de sobrevivencia, solo es cuestión de tiempo. Tu mente técnica, si es la que ahorita está a cargo, si es la que te estás manteniendo la mayor parte del tiempo, va a ir en contra del tiempo de pensar, va a ir en contra de invertir en tu crecimiento personal. La mente administrativa también va a pensar, no le veo la lógica, no le veo el sentido a sentarnos a pensar en el futuro. La mente administrativa te va a decir que ya no tengas más ideas. Y la mente emprendedora en algún punto te va a decir a ti mismo, no necesitas tener orden, no necesitas un plan, no necesitas una estrategia, solo tienes que soñar. Y son trampas. Y la siguiente vez que caigas en una trampa en la que pienses, esto no vale la pena, no, primero tengo que acabar toda esta carga de trabajo, o no, primero tengo que cubrir estos gastos antes que invertir en mí, o no, ahorita no puedo darme el lujo de pensar, o no, ahorita no puedo darme el lujo de hacer números, o darme el lujo de soñar. Cualquier tipo de pensamiento que te haga sentir que no vale la pena o que no estás listo, observa ese pensamiento primero e identifica cuál de las tres mentes te está poniendo esa trampa, porque ahí hay un error muy grande que corregir. Y primero es identificar bajo qué mentalidad estás actuando, qué mentalidad ha estado tomando el control de tus operaciones. Y entonces ahí va a estar el trabajo, en balancear las otras dos mentes, en balancear las tres, en balancear tus tiempos, en balancear tus tres maneras de pensar y de actuar. Porque eso es lo que requiere la empresa. Y la mayoría de las veces nos dejamos llevar por lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que está bien, y no pensamos con las otras mentes o no le damos seguimiento. Y entonces ya no actuamos bajo lo que necesita la empresa. El tercer grande error que cometí también mucho tiempo y que también está conectado con los dos anteriores es que de alguna manera sabía que cuando tienes un proyecto o tienes un emprendimiento es para el largo plazo, eso siempre lo supe. Pero como no lo veía o no lo consideraba una empresa, tal vez sí pensaba y consideraba esa visión a largo plazo, pero no actuaba alineado con ella. Y al no actuar bajo esa visión a largo plazo, no me lo tomaba en serio. Cuando empecé a corregir estos errores, y podemos poner nuevamente el ejemplo de Alfonso Aguirre Corp, tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos sistemas y puedes verlo perfectamente reflejado y tenemos objetivos mensuales, trimestrales y anuales. Pero esto que estamos haciendo y cumpliendo con el corto plazo está ahora también alineado a lo que queremos en 5 y 10 años. Y no significa tener un plan perfectamente detallado. Se trata de saber que esto va a crecer, que esto es en serio, que esto es un compromiso y que esto se va a seguir desarrollando. Por mucho tiempo antes de corregir estos errores, el trabajo se sentía pesado, las metas de crecimiento no se cumplían, nos mantuvimos mucho tiempo con la misma estrategia y teníamos reuniones y sí había ideas y honestamente las planeábamos y hacíamos un Notion con todo lo que queríamos hacer, pero después implementábamos un poquito y no funcionaba y entonces ya no implementábamos las otras cosas que habíamos planeado y entonces 1 o 2 meses después era volver a hacer lo mismo, de hay que reorganizar, hay que volver a planear, quitemos todas estas cosas. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer?
Y recuerdo todas esas frases en mi cabeza de, son muchas cosas, todo se ve gigantesco, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir esta lista inmensa? ¿De dónde vamos a sacar el tiempo? Porque cuando ya llegas a tener estas realizaciones de que tienes que hacer muchas cosas y arreglarlo todo, yo me abrumaba, pero justo porque solo lo veía como una carga gigantesca de trabajo. Y al final no se volvía a cumplir nada. No crecíamos y el ciclo se repetía una y otra vez con los mismos ingresos mensuales, con la misma estrategia de antes. Yo ya solo quería tener un plan, pero de verdad, adentro de mí, algo ya me decía que tenía que definir un plan, pero un plan fijo. Y quería cumplirlo, y quería comprometerme, y quería sentir certidumbre, y quería sentir paz, y poder sentir que tenía energía. Volver a emocionarme y hacer cosas creativas, que eso es lo que más me encanta. Y reordenar todo, pero ahora sí cumplir con los sistemas, no tenerlos abandonados. Y enfocarme definiendo una prioridad, y sentir que avanza, que funciona, que crece. Al corregir los 2 errores anteriores que empezaron a hacer una gran diferencia, lo que siguió entonces fue seguir estos pasos que pueden sonar sencillos, pero generaron un cambio tan drástico y esto fue lo que hicimos. Número 1, definimos muy claramente lo que queríamos que fuera la empresa. Y eso suena bonito y puede verse inspirador, pero lo que sigue es lo que marcó la diferencia. Porque después de tener esa imagen muy clara a largo plazo, a 5 o 10 años, pensamos y diseñamos cómo funcionaría esa empresa cuando ya estuviera en su punto más creativo, en su punto más eficiente, en su punto en el que más funciona y genera valor y capital. Es como diseñar cómo funciona la empresa una vez que ya llega como a su punto de realización, pero ahí no acaba la dinámica. Lo tercero que hicimos fue tener la realización de que si no empezábamos a actuar ya de esa manera, desde ahorita, jamás llegaríamos a ese punto al que queremos llegar. Porque una cultura de una empresa no va a cambiar drásticamente en el futuro de un día a otro. Las prácticas, los sistemas, las dinámicas, las costumbres no son para cuando ya estás en el punto máximo. Al contrario, todo eso es precisamente para poder llegar a ese punto. Y la clave está en planear, en tener una visión e imaginarte cómo quieres que sea el futuro para ti, para tu equipo, incluso si eres un equipo de una persona por ahora, y qué es lo que harían, cómo serían sus reuniones, cuáles serían sus sistemas, cómo serían sus prácticas, cómo serían sus metas, la forma de organizarse, la cultura, las frases, el tipo de pensamiento, el tipo de disciplina, en qué hay constancia. Y entonces cuando empecé a estar alineado con el largo plazo, el cambio también se reflejó mucho más allá de una estrategia o una junta y se empezó a reflejar precisamente en la constancia, en pensar y estar seguros de lo que hagas hoy va a tener un impacto en 5 o en 10 años, en pensar que un tiempo muerto en tu empresa es un día más alejado de ese punto al que quieres llegar. Y después de hacer ese shift de mentalidad, se empieza a reflejar en todo lo que hacemos. Se ve reflejado en nuestra atención al cliente, se ve reflejado en las reviews que estamos recibiendo, en los mensajes. Y también lo vemos reflejado en cómo estamos haciendo las cosas ahora más rápido, con estrategia, de manera inteligente. Pero sentir que tiene un resultado, sentir que está funcionando, sentir que el esfuerzo está haciendo que crezcamos, que tienes trabajo, pero al mismo tiempo estás en paz, estás contento de ese cambio de mentalidad que pudimos haber hecho. Y el cuarto error que corregí fue volver a una mente de estudiante, a una mente de aprendizaje constante, porque el error fue que considero que hubo un punto en el que yo sentía que sabía todo lo que se requería hacer, pero al mismo tiempo, de manera contraria, yo consideraba verdaderamente que tenía una mente abierta. Pero estas dos verdades chocan entre sí. Entonces, ¿cuál es cierta? ¿Cuál era cierta? Me consideraba una persona abierta, pero cuando se trataba de mi empresa, estaba tan seguro de que yo ya sabía la técnica, de que yo podía descubrir la fórmula, de que yo sé perfectamente cómo se hacen las cosas, de que yo sé lo que se tiene que hacer, yo sé lo que falta, o solo yo puedo descubrir lo que está mal, lo que está bien. Y todos esos pensamientos, pues no son de alguien que tiene una mente abierta. Y al final, ser tan rígido son limitaciones, son inseguridades, y es el ego hablando y es el ego tomando el control. Y si hubiera sabido esto antes, muchas cosas hubieran sido diferentes, porque hubiera podido avanzar más rápido, me hubiera ahorrado varios años, porque al final pensar y actuar de esa manera te hace permanecer siempre en tiempo muerto. Y esto no se trata solo de las empresas, se trata de cuestionarnos qué es lo que creemos, qué es lo que ya aceptamos de cómo funciona el mundo, de cómo son las cosas y de dónde obtuvimos esa creencia.
Hay una gráfica que me encontré en uno de los libros de mi book club y esa gráfica, imagínatela, tiene 5 barras. Es una gráfica de barras que se titula Las creencias con las que vivo y actúo. La primera barra dice información y datos que van en contra de mis opiniones y tiene un tamaño muy pequeño del 1%. La segunda barra son estudios y descubrimientos más actualizados. Esa tiene un 5%. La tercera barra, un pensamiento inconvencional e innovador. 3%. Nueva evidencia, 2%. Y la última barra, eso que escuché que dijo en la plática el amigo de mi hermano en 2006, y esa gráfica tiene un 90%. Y en tantos casos es verdad, porque sin darnos cuenta hemos aceptado creencias, ideas y pensamientos de todas las fuentes que ni siquiera recordamos de dónde surgió una idea, pero la escuchamos y las aceptamos como nuestras. Y esto ha pasado a lo largo de toda nuestra vida. Y quiero compartirte uno de mis nuevos mantras personales, que es: pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. Hay otra gráfica que me encantó, que es una gráfica de curvas, como si fueran 2 montañas. Y este libro presentaba la idea de que si estás pensando, yo ya sé cómo se hace esto, yo ya sé lo suficiente de este tema, yo ya soy experto en tal, estás posicionado en una montaña que se llama la montaña de la estupidez, en la que crees que ya lo sabes todo. Cuando estamos en esa montaña, y me pasó mucho tiempo, algo nos tira, algo nos da la realización de que nunca podemos dejar de aprender y algo nos hace entrar a una mente y una actitud de estudiante en la vida. Y ahora sí, cuando ya te caes de esa montaña del ego y cuando ya te caes de esa montaña de la estupidez, empieza ahora sí la montaña de la verdadera subida al conocimiento, porque empiezas ahora sí poco a poco y esa montaña nunca termina. Y podemos corregir este error de diferentes maneras, pero la más importante en este episodio y con lo que te quiero dejar es: no te quedes en la primera montaña. Y en lo que ya te gusta, entonces, en lo que ya eres experto, en lo que ya sabes o en lo que tú ya crees cómo se hacen las cosas, ¿qué pasaría si te abrieras y en lugar de definir un punto final, aceptaras que siempre puedes mejorar, que siempre puedes seguir aprendiendo? Que siempre hay diferentes perspectivas, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas, siempre hay más conocimiento, siempre hay nuevos descubrimientos. Y que quitemos esta frase de yo ya sé cómo hacer funcionar una empresa. Incluso si estás en el punto en el que sí estás creciendo o en un punto en donde ya tienes la sensación y certeza y paz de que estás viendo resultados que cambian positivamente mes con mes, justo en los puntos buenos es cuando más tienes que estar abierto, porque lo que te está llevando del punto A al B y del B al C no es lo mismo que te va a llevar del punto C al punto D. Vas a tener que estar abierto tarde o temprano. Si consideras que sabes más, entonces la probabilidad es que sepas menos. Uno de los ejemplos que se me está viniendo a la mente es esta idea tan arraigada que yo tenía, porque fue lo que yo aprendí hace 5 o 6 años, es que una estrategia de marketing y de expansión y de crecimiento involucra siempre y en todos los casos estar pagando anuncios, estar pagando publicidad, estar pagando ads en Meta y en Facebook y en Instagram. Y lo hice por muchos años. Ahora en la empresa por fin acabamos de poner una regla desde hace un par de meses en la que no pagamos anuncios, no pagamos ads. Y desde que los apagamos empezamos a crecer de manera exponencial. Creció el alcance increíblemente de nuestro contenido y como resultado también de nuestros ingresos y de nuestro alcance. Y por eso hemos podido tener un mes con los ingresos que antes teníamos en un año entero. Pero esto no lo veía posible antes y no quería deshacerme de ese pensamiento porque en mi mente cuadrada yo sabía qué estrategia era la que funcionaba y no me daba cuenta que atraíamos a las personas incorrectas. Era una inversión y sí generaba un retorno, pero a largo plazo no era sostenible. Y hay otra historia que se puede desprender de esto, porque justo por ese pensamiento a mí no me temblaba la mano ni me daba miedo gastar en anuncios. En 2023 gastamos casi 1 millón y no era una cifra que me diera miedo invertir, porque aunque ya cambiamos la estrategia y ahora nos funciona lo contrario de manera orgánica, en ese entonces funcionaba y había un retorno lógico. Y ahora me da risa cómo podía gastar esa cantidad mensual y anual en anuncios. Pero apenas veía un programa que costaba el 1% de esa cantidad y no lo pagaba. Uno de mis referentes que más admiro en negocios abrió una vez unas sesiones de coaching en $1,000 y no podía pagarlo porque mi mente lógica no veía el retorno y solo lo veía como un gasto. Y ahora es como, ¿really? ¿Gastaste esa cantidad en anuncios y no puedes y dudas y te da miedo gastar $500 o $1,000 o $2,000 para poder conectar con alguien que ya tiene lo que tú quieres y alguien que ya recorrió lo que tú estás recorriendo y que te puede acortar el camino y alguien que te va a abrir la mente y te va a conectar con personas que ya lograron lo que tú quieres para que conozcas esa energía y esa experiencia y te acerque a lo que tú quieres lograr?
el último trimestre del año pasado, corrigiendo por fin estos 4 errores y también este último, tomé el riesgo e invertí por primera vez en mucho tiempo en uno de esos programas. Y después de pensarlo por muchos días, después de estar dudando casi una semana entera si entraba o no entraba, me la pasaba leyendo la página y cuestionándome si era para mí o si estaba listo o si era mi momento, dudaba mucho. Al final solo agarré la tarjeta, di un salto de fe y son de esas cosas que tú sabes que te llaman y cuando le di un clic sentí una paz y una emoción y esas dudas al momento de comprarlo y de pagar se convirtieron en una sonrisa porque me fui a dormir ilusionado de todo lo que iba a aprender, ilusionado de lo que iba a cambiar. Sentía paz y me sentí ilusionado y muy orgulloso de que había tomado el primer gran paso para lo que quería construir. Y ahora, tiempo después, sigo sorprendido que dejando de lado que me voló la cabeza y dejando de lado que me hizo ver mi empresa de manera diferente, me di cuenta que también había comprado o he invertido para tener el tiempo para implementar eso que también estaba aprendiendo. Y sigo sorprendido cómo esa inversión tuvo el retorno 1 o 2 meses después. Pero no solamente el costo de la inversión, sino la centésima potencia. Claro que en diciembre tomé otro y en enero otro y voy subiendo de nivel de inversión y de expertise, pero porque estoy viendo precisamente el retorno de cada uno. Porque volvemos a lo mismo, una inversión por la palabra en sí siempre trae un retorno. Y quiero darme un recordatorio a mí mismo porque nunca quiero que se me olvide que cada año, cada mes, tengo que seguir expandiendo y creciendo esta cantidad de dinero que invierto en mí y en crecer mis estrategias y en crecer de manera personal, en invertir cada vez más en poder conectar con personas que tienen lo que yo quiero y que se están abriendo para acortarme ese camino. Porque antes pensaba en el típico, yo puedo descubrirlo solo, o yo puedo encontrar la estrategia en los libros, o voy a ver desde lejos y voy a tratar de descubrir, analizando a estas personas, cuál es la estrategia que están siguiendo. Pero perdí tanto tiempo, perdí tantos años haciendo eso y sin darme cuenta, perdía dinero perdiendo el tiempo. Porque me costó aceptar que realmente lo que funciona, la manera de hacer las cosas no está en lo gratis, no está en lo disponible para todo el mundo. Quisiera que pensaras en cuántas veces has corrido a implementar algo muy específico que aprendiste en un libro o cuándo le viste un retorno. Y claro que me encanta leer y seguir aprendiendo y seguir expandiendo la mente y nuestros recursos, eso nunca lo voy a dejar de hacer, pero algo que tampoco voy a dejar de hacer es aumentar constantemente esa cantidad y acceso a los verdaderos espacios con las verdaderas personas que sé que me harán crecer. Y quiero comprometerme públicamente con ustedes a que nunca lo voy a dejar de hacer y nunca quiero dejar de invertir en mí para seguir conectando con esas personas que me muestren cómo expandirme y volverme a preguntar qué más es posible. Y entonces podemos concluir que si lo único que quieres de un negocio propio es la oportunidad de hacer lo que hacías antes para que te paguen más y tener más libertad para ir y venir y tener tu tiempo, aunque suene duro, esto eventualmente va a consumirte a ti y te va a consumir a tu negocio. Porque vas a estar cometiendo estos 4 errores que al final te van a poner en una situación de sobrevivencia en la que cada vez vas a estar trabajando más y más y más sin crecimiento y sin esa libertad y sin esa felicidad que buscabas en un principio. Algunas personas me han preguntado si deberían de cerrar el proyecto o el negocio o el emprendimiento que tienen para iniciar otro. Pero ¿de qué te va a servir cerrar y empezar otro proyecto? ¿Cuál es la evidencia que te hace creer que ahora sí va a funcionar el siguiente? Porque vas a seguir siendo tú la misma persona. Entonces la siguiente empresa, va a tener la misma energía que la anterior y los mismos problemas, porque la empresa al final refleja tu forma de ser, tu forma de pensar. Como dice la frase, no puedes escapar de ti mismo moviéndote de un lugar a otro. Así que hazte estas preguntas. ¿Estoy creciendo o estoy sobreviviendo? ¿Estoy en balance con las 3 mentes? ¿Con la mente emprendedora, con la mente administrativa y con la mente técnica? ¿O la técnica es quien ya tomó el mando? ¿Es esto sostenible o tengo que hacer un cambio? Y sobre todo pregúntate, ¿sí me estoy tomando en serio? ¿Sí estoy actuando como una empresaria? ¿Sí estoy actuando como un empresario? ¿Sí tengo la certeza de que estoy creando y dirigiendo una empresa o hay un miedo que me lo está impidiendo creer? Y por último, sé que muchas personas están batallando en volverse a ilusionar para poder convertir su emprendimiento o su proyecto en una empresa. Solo quiero decir que, según la ciencia, los psicólogos han comprobado que las pasiones son normalmente desarrolladas, no descubiertas. Entonces quiero que tengas esta seguridad de que sí puedes volver a estar emocionada, puedes volver a estar emocionado, puedes volver a sentir la ilusión, puedes volver a querer tener ganas de más. Puedes volver a querer comerte al mundo y sobre todo puedes empezar a creer que sí tienes una empresa y que tiene futuro. No puedes rendirte, ya llegaste muy lejos, corrige estos errores, date tiempo de crecer y desarrollarte como persona, crece tu mente creativa, crece tu mente de negocios. Cambia estas 4 perspectivas y tú vas a ver el cambio interior reflejado en un cambio exterior.
Por mi lado, estoy emocionado porque me inspira mucho la manera en la que he podido ayudar a diferentes emprendedoras y emprendedores a ser empresarias y empresarios. Los espacios de las sesiones de business coaching 1-a-1 ya están por abrirse y si te llama este crecimiento, si te llama la idea de que podamos compartir energía, compartir experiencia, expertise y sobre todo si consideras que pueda cortarte el camino para que cometas menos errores, para que te tome menos tiempo llegar a esta fase de crecimiento, te veo en estas sesiones. El link para que puedas ser parte de la lista de espera, te recuerdo, lo dejé en la descripción de este episodio para que solamente le des clic. Si batallas en encontrar ese link que está en la descripción, puedes entrar también a alfonsoaguirre.com. Estamos por abrir estos espacios y si te registras en esta lista de espera, además de prioridad para reservar tu espacio individual para estas 4 sesiones personalizadas, obtienes un cupón, el único cupón exclusivo que vas a poder utilizar al momento de reservar tu lugar de estas sesiones. Y me va a emocionar muchísimo conocerte, me va a emocionar mucho empezar este camino de crecimiento personal y exponencial para asegurarnos que ese trabajo interno se refleje de manera externa y que tengas esta estrategia, que tengas un plan, que tengas certeza y paz de que tu empresa está creciendo y que vas a tener sistemas y métodos para que siga ese crecimiento. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me está gustando muchísimo la reacción a los anteriores episodios. Gracias por sus reviews, gracias por sus mensajes. Qué increíble que hay retroalimentación y qué increíble que se está haciendo esta comunidad. Y si tienes una amiga o un amigo emprendedor o emprendedora, envíale este episodio para que ya se considere ahora sí empresaria y empresario, porque ya es hora. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.